Bueno, vamos a la materia. Miren, aquí estamos en un expediente de un juicio ejecutivo. Aquí estoy metido en la oficina judicial virtual. Como ya les comenté, eh, este juicio ejecutivo tiene dos cuadernos, que es el cuaderno principal, que ustedes lo ven acá, y después está el cuaderno de apremio, que es de la obligación de dar. El cuaderno principal está todo lo que tiene que ver con el juicio mismo, principalmente la demanda, la notificación, se opusieron excepciones. En el fondo es como la etapa de discusión. E incluso hay una etapa de prueba que tiene también este procedimiento. Eh, y bueno, y después viene la etapa de sentencia. ¿Se fijan? Pero paralelamente está el cuaderno de apremio que ustedes están viendo acá, que tiene que ver con todo lo que es la parte compulsiva, que comienza con el mandamiento de ejecución en embargo, después está todo lo relacionado con el requerimiento de pago, que en el fondo es el acto en que se le intima a pagar al deudor, y si no paga viene el embargo, y después viene todo lo que se genera producto de la parte ya de apremio. Pero esto, la parte de apremio, va a empezar a tramitarse en la medida que ya está resuelto la parte del juicio, que es de la sentencia definitiva, porque ahí en el fondo va a establecer si se sigue o no adelante con el juicio. Miren, cuando se presenta la demanda, el tribunal, ¿qué es lo que hace? El tribunal tiene que dictar una resolución que lo que en el fondo nos señala es si se declara al lugar, mejor dicho, a ver, esas son las tres situaciones que podrían generarse. Que el tribunal declare que es inadmisible la demanda, es, por ejemplo, no se cumple algún requisito formal, puede faltar algún escrito, puede faltar eh, alguna autorización de poder, que no tiene que ver con el título ejecutivo mismo y que es subsanable. Es subsanable. Es más, generalmente cuando tú presentas la demanda, el tribunal de oficio te dice previo proveer, cúmplase con constituir patrocinio. ¿Ya? Pero lo importante es el tema de la improcedencia. Aquí hay un procedimiento ya más de fondo que tiene que ver con los requisitos de la acción ejecutiva, que tiene que ver con los títulos ejecutivos, si esto es actualmente exigible, si hay un título ejecutivo, que la obligación sea líquida, porque si no lo es, va a tirar para atrás la demanda y va a declarar improcedente, que no esté prescrita, etcétera. Eso, el tribunal puede decretar todo lo que estoy indicándole a ustedes sin necesidad de comunicarle a la contraparte. Aquí nosotros estamos en el artículo 441, 442, que tiene que ver con la examinación del título. Eh, pero lo normal es que el tribunal, o sea, si alguien está demandando ejecutivamente es porque entiende que cumple con todos los requisitos para que se dé lugar a la tramitación de la causa. Cuando tú presentas la demanda en el juicio ejecutivo y el tribunal la declara admisible, admisible, es decir, que ya estamos partiendo la tramitación de la causa, el tribunal lo que hace, una vez analizado el título ejecutivo y ve que se cumple con todo lo que se exige, lo que debiera hacer el tribunal es dictar una resolución. Y la resolución es simplemente dos opciones. Bueno, en este caso ya estamos viendo el tema del despáchese, eso es lo que yo quiero mostrarle. Vamos al cuaderno principal. Miren lo que presenta, lo que provee el tribunal. Es súper simple. Es esto. Téngase por interpuesta demanda ejecutiva. Esto es lo importante, que esto es lo que va a proveer. El despáchese. El despáchese. Pensando en que se cumplen los requisitos
de la acción ejecutiva. Con este despáchese, lo que está haciendo el tribunal es ordenar que se despache el mandamiento de ejecución embargo. Y el mandamiento de ejecución embargo es la primera resolución con la que se abre el cuaderno de apremio, donde va toda la parte de apremio compulsiva. Este despáchese, este es importante. Si se dicta despáchese, significa que ya el procedimiento está bien encaminado y que ya pasó el primer filtro. ¿Ya? Vámonos al artículo 441. Fíjense, esto se lo vuelvo a mostrar porque es el artículo principal. Dice, el tribunal examina el título y despachará o denegará la ejecución sin audiencia ni notificación del demandado. Es decir, se despacha, se dicta esta resolución y no es necesario notificar al demandado de esta resolución, de la resolución. Obviamente después hay que notificar la demanda. Y las gestiones que en tal caso haga el demandado no embarazarán en manera alguna el procedimiento ejecutivo y solo podrán ser estimadas por el tribunal como dato ilustrativo. Es decir, si tiene alguna participación en esta parte, la verdad es que no afecta en nada. Y uno dice, pero ¿cómo va a tener participación acá en esta instancia si todavía no se le notifica la demanda? Es que podría ser el caso de que él haya comparecido previamente en una gestión preparatoria y esté en conocimiento de esta demanda y de la gestión preparatoria previa. Pero esto no afecta en nada. Bueno, ¿qué pasa ahí? Cuando se despacha el mandamiento de ejecución embargo, en el fondo el despáchese, yo le voy a mostrar acá que el tribunal paralelamente ordena despachar el mandamiento de ejecución embargo y así comienza el cuaderno de apremio, que es el otro cuaderno. Y fíjense lo que contiene el mandamiento, que es una resolución. Es una resolución. Para que no se confundan, es una resolución. Voy a mostrar mejor lo que está acá. Vamos a ir viendo. ¿Se acuerdan que en el cuaderno principal la resolución era despáchese? ¿Despáchese qué? El mandamiento de ejecución embargo. Y esto es el mandamiento de ejecución embargo. Es una resolución en que ordena y nos señala que un ministro de fe competente va a requerir de pago. Fíjense lo que está ordenando este mandamiento de ejecución embargo. Fíjense que estamos en otro cuaderno. En el otro cuaderno va la demanda. Acá viene el mandamiento. Y el mandamiento es una orden que establece que un ministro de fe, que en el fondo va a ser el receptor judicial, va a requerir de pago al deudor. ¿Se fijan? También este mandamiento de ejecución va a contener la orden en el caso de que no se verifica el pago, esto, que se trabe embargo sobre bienes suficientes, en el fondo para cubrir de la capital, deuda, intereses, etc. ¿Se fijan? Yo podría ir marcando. Y además viene la orden de designar como depositario provisional de los mismos, es decir, de los bienes embargados, al propio deudor. Se fijan que tiene tres cosas principales. Uno, el requerimiento de pago, lo voy a marcar de negro, uno podría poner 1, 2, la traba de embargo, y 3, la designación de depositario. ¿Se fijan? Eso es. Ahora, esta resolución, el despáchese, acá debería estar, esta, si se fijan aquí yo marqué el despáchese en negrita, que eso es lo interesante. Vamos a ver qué resoluciones podrían ser impugnables dependiendo cuál es la actitud que toma el tribunal. En el fondo la pregunta es qué recursos van a proceder en contra de esta resolución, po. Y va a depender, po. Si la resolución deniega el mandamiento de ejecución, en el fondo te declara improcedente, inadmisible la demanda,
porque el título, no sé, tiene más de 3 años, etcétera. Se pueden dar todas las situaciones de que no cumpla con los requisitos de la acción ejecutiva. Eh, sí, lo estuve viendo ahí, pero ahora no nos salgamos ahí porque en el fondo lo que me contaron aquí en el chat de la reforma del procedimiento civil, claro, tiene que ver con la disminución de ciertos plazos, ciertos trámites, en el fondo para hacer más breve ciertas materias, pero no es el caso de los juicios ejecutivos. Ya, sigamos. Que eso todo, miren, si yo le explicara cuántas reformas del Código de Procedimiento Civil han ingresado al Congreso, se reirían. Así que todo lo que ingresa ahora, la verdad que mientras no sale, no existe. ¿Ya? El Código de Procedimiento Civil se ha modificado, se ha tratado de modificar, no sé, hace muchos años atrás y nunca ha pasado nada. ¿Por qué? Porque necesitan recursos que no hay. O sea, está toda la ley del procedimiento, pero para que los procedimientos puedan activarse se necesita la parte orgánica. Y la orgánica es la organización, y eso requiere plata. Y como no hay plata, hasta ahí quedamos. Bueno, eso es lo que ha pasado históricamente con la reforma del Código de Procedimiento Civil. Bueno, esta resolución, imaginemos que deniega el mandamiento de ejecución. Por ejemplo, en vez de que diga despache, diga a lo principal, no al lugar a la ejecución. Aquí, ¿quién resultaría agraviado sería el ejecutante? ¿Ya? Y aquí, para saber cuál es el recurso que procede, hay que establecer qué naturaleza tiene esta resolución. Sigamos, imaginemos que dicen no al lugar. Imaginemos que diga esto, por improcedente. ¿Ya? O podría ser por los títulos ejecutivos, más de 3 años, etc. Pero inventemos esta resolución que sea así. En el fondo, tendría que ser así. No, a lo principal, no lugar por improcedente a la demanda ejecutiva. Por lo tanto, no se va a ordenar que se confeccione el mandamiento de ejecución en embargo y la causa derechamente va a terminar. ¿Qué naturaleza tendría, cómo tendría que considerarse esta resolución? Se entiende que debiera ser una sentencia interlocutoria, ¿ya? Y debiera ser una interlocutoria, los apuntes de algunos profesores dicen que establece derechos permanentes en favor de las partes, no sé qué tanto, pero si uno la quisiera como encontrar algún tipo de clasificación, tendría que ser aquellas que ponen término a aquellas que hacen imposible su continuación en el juicio, o que ponen términos procedimientos, hacen imposible su continuación, que está mencionado sí a propósito del recurso de casación en la forma, pero sería una sentencia interlocutoria. Por lo tanto, frente a esta resolución, la parte agraviada podría presentar recurso de apelación. Y no es que podría, procede, porque el mismo Código de Procedimiento Civil nos señala que procede el recurso de apelación. Fíjense acá, dice, si denegado el mandamiento de ejecución, ¿se fijan? Es que eso es interesante. Cuando el tribunal provee despáchese, lo que hace es que la orden que se despache, que se confeccione el mandamiento de ejecución y embargo. Pero si el tribunal te niega lugar a la tramitación de la causa, como en el ejemplo que le estoy dando, dice, se interpone apelación de este fallo y da lugar a ella. El tribunal elevará el proceso superior también sin notificación. Bueno, no está diciendo que procede el recurso de apelación, por lo tanto nos da a entender que es una sentencia interlocutoria, que tendría que presentarla el ejecutante. Por eso es bueno ir viendo recursos, porque ustedes no lo han visto. O sea, por eso vamos a ir metiéndonos con recursos de reposición y apelación un poco paralelamente. Fíjense que, claro, y aquí procede el solo efecto elutivo, que significa que, bueno, que el juicio, si se apela, la causa en realidad no va a tener movimiento, porque no ha habido tramitación a la causa. Y también podría ser, también procede, no es que podría ser el recurso de casación en la forma, hay artículo 766, porque es el caso de que procede contra sentencias interlocutorias, las que ponen término a juicio o hacen imposible su continuación. ¿Se fijan? Ese es un caso de recurso de casación en la forma, cuando les pregunten, ¿y cuándo? ¿Qué resolución es casable? ¿Se puede presentar casación en la forma?
contra sentencia interlocutoria. ¿Cuál es? La que pone en términos de juicio o hacen imposible su continuación. Como por ejemplo, la que no te acoge el mandamiento de ejecución en embargo, el que dice no al lugar de la demanda. Ah, ya. ¿Y hay otras más? Sí, pues la que acoge el abandono, la que acoge el desistimiento, etc. Me están escribiendo aquí. Profe, ¿y por qué deniegue la procedencia de la demanda no puede ser un auto? Es que los autos en el fondo son perfectamente modificables, incluso de oficio del tribunal, y los autos no tienen como naturaleza poner término al juicio o hacen imposible su continuación. Aquí hay un pronunciamiento del tribunal y que pone término al juicio, y los autos no ponen término al juicio. Los autos tienen otra naturaleza. Bueno, lo que estoy hablando ahí realmente es porque me están preguntando en el chat, por eso estoy metiendo la cuchara, ¿ya? Pero está bien. Bueno, procede la apelación, el recurso de casación en los dos casos. Uno, porque la apelación porque el código lo dice expresamente, y el recurso de casación, la forma es porque si uno se basa en normas, ahí se refiere a esta interlocutoria que pone término al juicio o hace imposible su continuación. Bueno, y por el otro lado, bueno, ¿qué pasa si el tribunal, llegamos acá a la demanda ejecutiva y volvemos a lo normal, al despáchese? La pregunta es, ¿esta resolución se podría impugnar por la parte contraria, es decir, el ejecutado? También ahí uno tiene que analizar la naturaleza de la resolución. Este despáchese también sería una sentencia interlocutoria. ¿Por qué? Porque es la interlocutoria que nosotros estudiamos de segundo grado. Es la que resuelve sobre un trámite que va a servir de base al pronunciamiento de sentencia definitiva posterior, que bueno, ese es el caso. Da lo mismo si pone término de juicio o no. Claro, pues, ¿cómo no va a ser importante esta resolución si esa después va a contener el mandamiento de ejecución en embargo, esta, donde va a servir de base? En el fondo te habla acerca del monto involucrado, te hace referencia al embargo, todo eso. Ahí, esta sentencia contiene el monto, esta resolución, los intereses y costas que se deben pagar, y sirve de base, porque tiene varias indicaciones que el tribunal después lo va a tener que considerar al momento de fallar. Yo no sé si se pierden o no, pero cuando yo me paso aquí a este requerimiento de pago, estamos en el cuaderno a premio. Cuando yo hablo del despáchese, estamos en el cuaderno principal. Generalmente se van tramitando paralelamente, pero llega un momento en que el cuaderno de apremio, el embargo y todos los trámites posteriores se suspenden. Se suspenden cuando en el cuaderno principal, acá, se oponen excepciones. Ahí el cuaderno de apremio se suspende hasta que se resuelva. Si hubo excepciones, hay que dictar una sentencia definitiva. Eso es el juicio. Imaginemos que el demandado se opone y dice, opongo excepción de pago, dice que pagó la deuda. Bueno, va a tener que haber una sentencia definitiva que establezca si pagó o no pagó. Pero por mientras se está resolviendo la excepción que opusieron, todo el cuaderno de apremio se va a suspender. Bueno, en este caso también en contra del despáchese se señala que también procedería el recurso de apelación, porque es una sentencia interlocutoria. Pero en general, varios autores señalan, y la mayoría, yo creo que la mayoría, dice que no debería proceder este recurso de apelación en contra de esta resolución, porque la ley le otorga los medios de defensa, que son las excepciones, para impugnar la acción ejecutiva. Y ese sería como el medio más idóneo, el oponer excepciones ejecutivas, y ahí tendrían que poner alguna excepción que corresponda y que sea pertinente a lo que se está discutiendo. Pero yo creo que eso queda a criterio de cada tribunal. Pero si me preguntan a mí en la práctica, la verdad que quien podría impugnar principalmente sería el ejecutante, al que le niegan la ejecución,
pero no así tanto el ejecutado, porque el ejecutado le va a quedar siempre abierta la posibilidad de oponer las excepciones, porque ahí se va a generar todo el curso, o sea, toda la tramitación de la causa, con las excepciones que se opongan, y eso va a ser el fondo de lo que se está discutiendo. Miren, les voy a mostrar aquí para que no se confundan. Vámonos al cuaderno principal. Yo soy insistente porque así es la única forma en que se le graba en su cabeza. Escrito, demanda. ¿Ya? Cuaderno de apremio, nos vamos al cuaderno de apremio, va a estar el mandamiento de ejecución en embargo. Son distintos. Pero cuando tú ingreses la demanda y el tribunal provee despáchese, que ya sabemos que es una orden del tribunal de confeccionar el mandamiento de ejecución en embargo, que es una resolución judicial, el juicio ejecutivo se va paralelamente por dos vías. Uno, donde está la demanda ejecutiva. Imagínense que es una demanda, igual que el juicio ordinario, una demanda. Y la demanda, como cualquier juicio ordinario, sumario y el ejecutivo, debe notificarse. ¿Qué significa? Que en la demanda ejecutiva te van a notificar, ¿qué cosa? Notificación personal. Y también por el artículo 44, es igual al juicio ordinario, con unas particularidades que yo les voy a indicar. Pero se tiene que notificar la demanda, y como se notifica personal, lo que debiera notificarse es lo que ustedes estudiaron en la notificación personal, que es la copia íntegra de la demanda, de la solicitud y de la resolución. Es decir, te notifican la demanda, que está acá, y la resolución, que sería el despáchese. ¿Estamos? El despáchese. Es decir, te notifican la demanda ejecutiva y esto. Eso. Ya. Pero paralelamente, que puede ser el mismo día, el mismo instante, el mismo receptor judicial, lo que va a hacer es no hacer el requerimiento de pago en el mismo momento. Acá. Miren, esta es la notificación. Este es el acta de notificación que se sube al cuaderno principal. Dice acta de notificación. Ya sabemos que se notifica igual que en el juicio ordinario, notificación personal y notificación por el 44. Si se llega a cortar esto un poquito más temprano, yo voy a volver a conectarme al mismo link y les voy a conéctense al mismo link que le envié, ¿ya? Porque parece que me faltó apretar eso de los minutos ilimitados. Ya, fíjense, esto es el acta de notificación de la demanda ejecutiva. En Ovalle, 28 de marzo, tanto y tanto, en dirección, tanto. Dice, notifiqué personalmente. Hasta el momento no hay ninguna diferencia con la notificación de un juicio ordinario, un juicio sumario, no hay ninguna diferencia. ¿Se notificó a quién? A don fulano tal. ¿Qué se notificó? La demanda ejecutiva, ¿se fijan? Y su resolución. Igual que en un juicio ordinario. Le hice entrega de copia íntegra a lo notificado y no firmó la identidad, bla, bla, bla. ¿Se fijan? Esto es la notificación personal. Este es el caso de notificación personal. Pero paralelamente, como la ley te exige que este requerimiento, o sea, lo normal es que la persona firme, pero si no firma da lo mismo, porque la notificación es un acto unilateral que requiere el consentimiento del notificado. Ya. Fíjense, acta de notificación, requerimiento de pago y oposición a embargo. Quedémonos aquí. Es decir, el mismo día, a la misma hora, es decir, a ver, ¿sí? Fíjense que la notificación de la banda se hizo el 28 de marzo, a las 20 horas,
y 45 minutos, ¿se fijan? Y el requerimiento se hace el 28 de marzo, al mismo día, a las 20:47 minutos. Fíjense, se hizo 2 minutos después, pero finalmente el mismo momento. Pero se fijan, aquí llama la atención, 7 minutos, y aquí es a las 45 minutos y acá a las 47 minutos. Eso es lo ideal, no es lo normal, pero es lo ideal, que te notifiquen personalmente y lo vengan a notificar, te entregan la demanda. Ah, ya, firma, no quiero firmar. Bueno, pero no sabe todavía, no se entra a su casa, porque acá ahora viene otra etapa que lo vengo a requerir de pago. ¿Ya? Y le notifico el mandamiento de ejecución y embargo y requiero personalmente de pago a usted. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que ustedes tienen que tener claro? Que este requerimiento de pago es el hecho clave, importante, que marca el inicio del plazo para oponer excepciones al juicio ejecutivo. No desde el día que te notifiquen la demanda. ¿Puede coincidir el mismo día? Sí, puede coincidir, pero podría ser el caso que no coincida. Y puede que no coincida, porque se notificó por el artículo 44. ¿Por qué? Porque como el requerimiento de pago, la ley exige que sea personal, tú no le puedes dejar la notificación por el artículo 44. No se puede requerir personalmente a una persona que físicamente tú no lo requeriste de pago. ¿Y qué se hace ahí? ¿Qué se hace ahí? Fíjense que hay una diferencia acá en el Código de Procedimiento Civil, en el 443, que ahí establece el mandamiento de ejecución, qué es lo que debe contener, en el fondo, esto, fíjense en lo que yo les marqué, que eso debe contener la traba de embargo y la designación de depositario. Bueno, este mandamiento de ejecución embargo, lo más importante es que, fíjense acá lo que contiene el mandamiento, es lo mismo que yo les mostré, pero yo lo expliqué mucho más fácil. Esto sí o sí debe hacerse personalmente. Pero si no es sabido, como señala acá, es decir, no está, se procederá conforme al artículo 44. Fíjense que aquí hasta el momento no hay ninguna diferencia con la notificación de la demanda ejecutiva. La demanda ejecutiva se notifica personalmente, pero si si no se pudo encontrar en ese momento, se le puede notificar por el artículo 44. ¿Ya? Pero fíjense que, y ahí se entiende notificado, de la demanda, cuando se notifica por el artículo 44. Usted ya sabe lo que es el artículo 44, así que aquí voy a volver sobre eso. Igual que en el juicio ordinario. Pero esa es la notificación de la demanda, ¿ok? Pero en cambio, el requerimiento de pago, como se exige que debe ser personalmente, tú no lo puedes dar por requerido de pago por una notificación por el artículo 44. ¿Por qué? Porque debe ser personalmente. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, porque lo estoy explicando, yo creo que bien. Pero si no es sabido, porque aquí estamos en el mandamiento de ejecución de embargo, en el requerimiento de pago, olvidémonos de la notificación de la demanda personalmente por el artículo 44. Ahora estamos en el requerimiento de pago. Pero si no es sabido, dice, se procederá conforme al artículo 44. Ok. Pero no será requerido pago. ¿Por qué? Porque acá lo que se ordena es que en esa notificación del artículo 44
debe expresarse en dicha copia que se le entrega, ¿no es cierto?, a más del mandamiento, es decir, además de notificarle esto con la notificación por el 44, te exige que en esa notificación haya una designación de un día y hora y lugar que fije el ministro de fe, que en el fondo es el receptor judicial, para practicar el requerimiento. ¿Se fijan? Porque como es personalmente, lo que se hace en la práctica tiene un nombre común que se utiliza en la jerga jurídica. Se le deja una cédula de espera. Cédula de espera. ¿Qué significa? Que cuando se le notifica por el 44, además de notificarle la demanda, respecto a esta parte del cuaderno de premios, se le notifica el mandamiento de ejecución de embargo, se le entrega físicamente, o se le deja ahí en la casa, pero en esa notificación va una indicación de un día y hora y lugar en que el ministro fe, que es el receptor judicial, le va a practicar el requerimiento, porque tiene que ser personal. ¿Se fijan? Es decir, hoy día notificaron por el 44 la demanda y también el mandamiento de ejecución de embargo, pero cuando yo reviso el mandamiento de ejecución de embargo va a decir, se le cita para el día 28 de abril a las 10 de la mañana en el siguiente domicilio donde se le va a practicar el requerimiento de pago personalmente. ¿Se fijan? Por eso, siguiendo este ejemplo, que yo creo que es el más común, es decir, lo más común es que se notifique por el 44 la demanda y se notifique por el 44 con esta particularidad, porque generalmente el ejecutado, la verdad, que anda medio escondido, anda evitando que lo notifiquen, pero para eso está la notificación por el 44. Y en este caso, cuando te notifiquen por el 44, la demanda, el mandamiento, te van a citar a ese día. ¿Para qué? Para requerirte pago, porque se requiere que sea personalmente. Y es tan importante esa fecha en que te citan a requerir de pago, que ahí está el apercibimiento, porque en algún momento se tiene que zanjar esto de la fecha que comienza el plazo para poner excepciones. El plazo para poner excepciones no es de la notificación de la demanda, sino del requerimiento de pago, que puede que no coincidan el día que se practique, que eso es lo más común. Típico del alumno comete el error, uno le pregunta, ¿cuál es el plazo en excepciones? 4 días, si es notificado en la comuna de función del tribunal. ¿Y desde cuándo? Desde la notificación de la demanda, pues obvio. No, usted anda más perdido que... anda, total, si piensa eso, va a estar... Estamos mal, estamos mal. Es de requerimiento de pago. Y ahí viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y de cuándo comienza el requerimiento de pago? Y el requerimiento, otra pregunta, ¿el requerimiento de pago coincide con la notificación de la demanda? Puede que sí, profesor. Y puede que no, sí, pues. Cuando no, que te tienen que dejar una cédula de espera y el requerimiento de pago te lo van a hacer en una fecha posterior, puede ser una semana siguiente, dependiendo de la disponibilidad del receptor judicial. Aquí es lo interesante. Bueno, pero si citamos al ejecutado, imagínense que yo soy el receptor y te cito para hoy día, te notifiqué por el 44 hace, no sé, por una semana atrás y te cité para hoy día, te dejé la cédula de espera, se llama. Si la persona concurre ese día y a esa hora y a ese lugar determinado, ahí se le requiere de pago personalmente. Igual como si se hubiera encontrado la primera vez. Pero si no va, ahí lo importante, esto es lo importante, que se entiende que en ese momento se le practicó el requerimiento de pago personalmente. ¿Se fijan? Por lo tanto, el plazo para poner excepciones va a ser desde el requerimiento de pago. ¿Cuándo? Va a depender. Si se notificó personalmente o por el artículo 44. ¿Se fijan que es súper interesante esta norma que se da en el juicio ejecutivo? Esto de la cédula de espera.
Si el requerimiento de pago no se exigiera que fuera personalmente, uno lo notificaría por el 44 y listo, pero no, tiene que ser personalmente. Eh, Eso, no sé si les quedó dudas al respecto. No, profe. No, Ya, profe. te quedó clarito, porque eso es donde se caen los estudiantes, cuando empiezan a hablar del plazo y de la cédula de espera y después vamos a ver que cobra importancia el lugar y momento en que se practica el... Aquí la verdad que ya la notificación de la demanda para el tema de la defensa es relevante. Lo interesa el requerimiento de pago en la fecha. Y ahí comienza el plazo para oponer excepciones. Y ahí vamos a ver que no es lo mismo que te requieran de pago personalmente, por ejemplo, el Padre de las Casas, el juicio en Temuco, y te requieren de pago en Padre de las Casas, porque ahí está tu domicilio, que te notifiquen en Temuco. O sea, va a cambiar los plazos. Y también es importante tener ojo, si te están citando a requerirte de pago a Temuco, pero tú tienes domicilio en Padre de las Casas, bueno, ahí se genera como una confusión, que eso lo vamos a ir a ver más adelante. Ya, entendiendo esto del plazo para poner excepciones, parte de este hecho principal, que es el requerimiento de pago, ahí comienza el término de emplazamiento. Como un término de emplazamiento, igual que en juicio ordinario, sumario, es fatal, y como ya lo he dicho incansablemente, comienza desde el requerimiento de pago, porque si ustedes se van al tema de emplazamiento, aquí nos saltamos varios artículos y después vamos a volver, porque toda esta parte que estamos acá habla del tema de, del embargo y todo eso, pero aquí nos vamos a saltar aquí al artículo 462, que es lo interesante, dice, el término para deducir oposición comienza a correr desde el día de requerimiento de pago. ¿Ya? Fíjese aquí, y esto igual seguramente lo vamos a ver después, pero dice eh, que dice si el requerimiento se verifica dentro de la República, que eso es lo normal, el ministro de Fe hará saber al deudor en el mismo acto el término que la ley concede para deducir la oposición y dejará testimonio de este aviso en la diligencia. Si se van acá al requerimiento de pago, van a efectuar acá. Fíjense esa parte, dice, al final dice, y además le hice presente el plazo que tiene para deducir excepción a la ejecución. ¿Ves? Ahí está cumpliendo esto, en la notificación en este caso se hizo personalmente porque nos encontraron ahí el mismo día que fue a notificar la demanda. Ya, emplazamiento. El emplazamiento, bueno, todo lo que ustedes saben de emplazamiento ya lo tienen claro, porque las características del emplazamiento y todo. Fíjense que acá en el término para contestar o poner excepciones, eh, está aquí en el 459, también distingue el lugar donde se practicó la notificación. Distingue donde se practicó la notificación. E igual que en el juicio ordinario. Lo más fácil, la primera hipótesis, donde se practicó la notificación, perdón, donde se practicó el requerimiento de pago, porque en eso estamos. Si el deudor es requerido de pago en el lugar de asiento del tribunal, es decir, juicio en Temuco, notificado en Temuco, tendrá un término de 4 días útiles, que son hábiles, para oponerse a la ejecución. Se fijan que en el juicio ordinario eran 15 días, acá son 4 días. En el juicio ejecutivo también está la posibilidad de que te notifiquen fuera de la comuna, pero dentro del territorio jurisdiccional del tribunal. Y aquí se aumenta en 4 días, por lo tanto tienes 8 días. Es decir,
Ejemplo. Estoy dando ejemplo acá en Temuco. Si estuviera en Santiago, le diría otra comuna. Ejemplo, en la cual estamos ahora acá. Se te requiere, siempre hablemos de requerimiento de pago, no hablemos de notificación. El juicio es Temuco y tú tienes domicilio en Padre Las Casas. Y el requerimiento de pago se te hizo en Padre de las Casas. ¿Ok? En ese caso, tú tienes 8 días, no 4. ¿Por qué? Porque el requerimiento de pago se hizo fuera de la comuna, es decir, fuera de Temuco, pero dentro del territorio jurisdiccional de ese juzgado civil de Temuco. Porque, como ustedes saben, Padre de las Casas no tiene juzgados civiles, están dentro de la jurisdicción de los juzgados civiles de Temuco. Pertenecen a la jurisdicción de Temuco. Por lo tanto, serían 8 días. Se le suman 4 días. Hasta el momento es súper fácil lo que estoy diciendo. ¿Dónde se genera un poquito la confusión? Es si es requerido en el territorio jurisdiccional de otro tribunal, por ejemplo, Lautaro, y el juicio está en Temuco. Ahí, como estamos en presencia de otro tribunal con otra jurisdicción, el receptor del juzgado civil de Temuco no puede ir a notificar fuera del territorio jurisdiccional del juzgado civil. Sería nula esa actuación procesal. Por lo tanto, ahí lo que se tiene que hacer es tramitar un exhorto. Se tiene que exhortar al tribunal donde tiene domicilio el demandado, Lautaro. Es decir, uno pide que se exhorte al juzgado de letra de Lautaro para efecto de que practique el requerimiento de pago, que en el fondo también va a ser la notificación de la demanda y el requerimiento de pago. Pero eso es fuera del territorio jurisdiccional, po. Y ahí te surgen dos opciones para el ejecutado. Te opones en el tribunal exhortado, Lautaro, o ante el tribunal exhortante, que sería Temuco. Se fijan que ahí está el derecho de opción. Si yo estoy con domicilio en Temuco y la causa está radicada, perdón, yo tengo domicilio en Lautaro y la causa está radicada en Temuco, y a mí me requieren de pago en Lautaro, en el juzgado, o sea, por el tribunal exhortado. Hay un ministro de fe, un receptor del juzgado de letra de Lautaro. Ahí yo digo, bueno, ¿dónde opongo mis excepciones? ¿En Lautaro o en Temuco? Ahí me surge la oportunidad. Ya, bueno, ahí estamos viendo. Fíjense, ¿dónde estamos? Acá. Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, no, estamos acá. ¿Dónde me perdí acá? Acá, perdón. Si el requerimiento se hace en territorio jurisdiccional de otro tribunal de la República, fíjense, la oposición podrá presentarse ante el tribunal que haya ordenado cumplir el exhorto, el tribunal exhortante, del que conoce el juicio, o ante este último, que sería el exhortado. En el primer caso, es decir, si tú decides oponer excepciones en el tribunal exhortante, es decir, el de Temuco, los plazos serán los mismos que establece el artículo anterior. Por lo tanto, ahí tú tendrías que distinguir si tienes 4 días
o 8 días, dependiendo dónde te practicaron el requerimiento de pago. Es decir, si estás notificado, o mejor dicho, requerido de pago en mismo Lautaro, tú tendrías 4 días. 4 días. Si estás notificado por el juzgado de Lautaro, pero en una comuna que pertenezca al tribunal de Lautaro, que sea de jurisdicción del tribunal de Lautaro, se te aumentan en 4, 8 días. ¿Se fijan? Esa es una opción. No sé si es la normal. La otra opción, que es la generalmente la más común, es, eh, perdón, la que estoy hablando yo es del tribunal exhortado, es decir, en Lautaro. Ahí tú decides tú poner excepciones. Y la otra opción es que tú vayas directamente al tribunal exhortante, que sería el de Temuco. Y ahí tú tienes 8 días. Pero más un aumento de la tabla de emplazamiento, dependiendo lo que tenga Lautaro. Ya imaginemos que Lautaro tenga un día más de tabla de emplazamiento con el juzgado civil de Temuco, que la verdad que creo que tiene 0. Pero imaginemos, para que se entienda, tenga un día. Si tú quieres poner excepciones acá, donde está el juicio, tendría 8 días más 1. Pero yo sé que la tabla de emplazamiento, el Lautaro de Temuco es 0. Pero para efectos así prácticos, ya imaginemos, no sé, pues Valdivia, ya, Valdivia tendrá un día más. ¿Se fijan? Que surge este derecho de optar en Temuco, 8 días más tabla de emplazamiento, o ante el mismo tribunal exhortado, y ahí tú tendrás 4 o 8 días, dependiendo si tienes domicilio en la misma comuna o fuera, pero dependiente a esa comuna. Por ejemplo, eh, Lautaro tendría 4 días para poner ahí excepciones, pero si estás en una comuna cercana a Lautaro, que no sé cuál será, de haber alguna que pertenezca a Lautaro, ahí tú tendrías 8 días. Todo depende del lugar donde te requirieron de pago. ¿Y se entendió, no? Bueno, hay que repasarlo, ¿no? Pues, si no, no es complicado, hay que estudiarlo. Es imposible que ustedes se lo aprendan así. Bueno, puede aprendérselo a alguien que escuchando a mí, pero hay que volver a repasar. Profe, ¿Sí? una pregunta. En el caso del ejemplo que usted dijo, si la persona, claro, fue requerida en Lautaro, pero quiero poner las excepciones acá en Temuco, van a ser 8 días, aunque se cumpla de que esté en otra comuna, pero en este caso no sea el mismo territorio jurisdiccional. No, pues, si tú optas por oponer excepciones ante el tribunal exhortante, es decir, el tribunal que está conociendo el juicio, y tú tienes domicilio en Lautaro, tú tendrías un plazo de 8 días, más tabla de emplazamiento. Ok, gracias, profe. ¿Duda o no? No, profe, clarito. Ya, entonces yo creo que está claro. Bueno, ahora se genera no se olviden el tema del requerimiento de pago. Miren, yo la otra vez estuve conversando, pero es cuando ya quería preguntar en un examen de grado, como para cachar si el estudiante ya tenía conocimiento supra normal, porque era uno de los mejores alumnos, que en el fondo todo lo que estamos hablando ahora son cosas básicas, que es cosa de aprendérselo, que no hay que pensar nada, o sea, es cosa de saber 4, 8, es como sumar, no, si no tiene una complejidad. Lo que sí se equivocan a veces es del momento en que comienza el plazo. Pero la otra vez yo le pregunté a una estudiante para un examen de grado que sería bueno que ustedes lo investigaran autónomamente. Bueno, joven, le dije yo, ¿qué pasa si te notifican por el artículo 44 y te dejan la cédula de espera de requerimiento de pago? Sí, profesor, me iba a contestar inmediatamente. Dije, pero, alto, alto, alto.
El plazo para poner excepciones, obviamente el requerimiento de pago. ¿Cuándo? Cuando te la hace el receptor. ¿Dónde? En su oficina. ¿Y cuándo? Porque te deja una cédula, ya, el gallo seco. Ya. Pero imaginemos que estamos, porque eso estábamos en Santiago. Y yo le dije, bueno, el juzgado civil de Santiago, ahí está el juicio ejecutivo. ¿Ok? Pero los juzgados de Santiago tienen jurisdicción sobre muchas comunas del Gran Santiago. Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, ¿Ñuñoa? Sí, Ñuñoa, Estación Central, todo pertenece a los juzgados civiles de Santiago. Y yo le dije, pero ¿y qué pasa si el receptor que tramita, que es de jurisdicción, trabaja en el juzgado civil de Santiago, tiene su oficina en Ñuñoa y no en la comuna de Santiago? ¿Cuál es el plazo para poner excepciones? Ahí le hice esa pregunta, ¿no? Y seguramente los profesores generalmente no pasan así exactamente la materia, porque no se ponen en esas hipótesis. Pero sí, po, se da, po, se da, por algo lo pregunté. Bueno, eso es para que ustedes lo averigüen ahí. ¿Cuál será el plazo? ¿Será el plazo dependiendo? En el fondo la pregunta es, ¿dónde? ¿Cuál es el plazo que se te considera ahí? ¿Donde tú tienes domicilio? ¿O del lugar exacto donde hicieron el requerimiento de pago? Buena pregunta. Claro, porque también podría ser que te requieran de pago en Santiago, en la comuna de Santiago, ahí mismo, abajo, en la oficina y el receptor que tiene oficina ahí mismo. Bueno, ¿qué plazo tú tienes ahí, po? ¿4 días? Pero si tú tienes domicilio en Ñuñoa, pero entonces serán 4, 8. Ya, pues, ahí eso es una buena pregunta para que ustedes puedan analizar. No, que no lo voy a preguntar, pero es interesante. Porque generalmente el requerimiento de pago se hace ahí en el mismo, tienen oficina ahí en el mismo tribunal, ahí en el mismo, al lado del tribunal. Así que no se genera esa discusión. Bueno, me contestó en todo caso. Bueno, y finalmente, antes de terminar esta clase, importante dejar planteado es cuáles son las actitudes del ejecutado. Partiendo de la base que se le requirió de pago, ya tenemos claros los plazos para poner excepciones, y lo que podría generarse es que derechamente pagues, te requieren de pago, y que en el fondo el requerimiento de pago que está acá lo tengo que buscar por acá, notifique personalmente, ¿dónde está? En alguna parte está el requerimiento de pago, ya, tantos documentos que tengo abiertos, que pensaba ya llegar ahí, pero no llegué. Ya, pero lleguemos acá, igual voy a llegar ahí. Este es el cuaderno de premio, entonces nos vamos acá. Bueno, vámonos aquí ya. Si no lo encuentro ahí, lo encontré acá. El cuaderno de premio, este. Acuérdense que el requerimiento de pago en el fondo es una intimación, o sea, es que te dicen paga, eso es, tienes que pagar, po. Te pagan, te están cobrando esta suma, 6 millones, pero más esto, más intereses y costas, intereses, reajuste, todo eso. En ese momento, si te están requiriendo de pago, tú perfectamente puedes pagar y se termina el juicio. Pero lo que te demandaron es esto, el capital, pero faltan los intereses. Por lo tanto, lo que debería generarse después es que el ejecutante, que el interesado, pida que se liquide el crédito, esto, porque cuando te liquiden el crédito te van a sumar los intereses y además las costas, porque hubo gastos que se incurrieron. ¿Se fijan? O sea, no basta con pagar eso.
esto va a ser mínimo. Bueno, hay que ver, ¿no? Eso va a depender. Pero las costas, ¿qué va a ser la notificación, el requerimiento y el abogado? Ya 200 lucas, ya, más. Eso, o menos. ¿Se fijan? Eh, Ahora la pregunta es, ¿puedes pagar posteriormente? Sí, pues, no hay ningún problema. Tú puedes, o sea, generalmente como una técnica que hacen los ejecutados que no tienen plata para pagar todo, lo que hacen es van pagando de a poquitito. Obviamente antes que se produzca el remate, porque si te remate la propiedad, está complicada la cosa. Fíjense, dice, antes de verificarse el remate, puede el deudor liberar sus bienes pagando la deuda y las costas. O sea, justo antes del remate, ahí tú puedes pagar. Y generalmente lo que se hace es que tú vas pagando, es que vende, si tienes plata, paga todo nomás. Pero si estás complicado de plata, vas pagando de a poquitito y así se va suspendiendo el cuaderno de apremio. Y si tú pagas durante el juicio, termina el juicio igual, po. No obstante, ya haber una sentencia definitiva, estamos en la etapa de ejecución, pero si tú pagas, en el fondo termina el juicio igual, pues, ¿para qué vas a seguir adelante? Si estás pagando todo. Y la segunda situación que se podría generar, ustedes ya saben que puede poner excepciones, pero lo otro es que puede que el ejecutado no haga nada. En el fondo es igual que en el juicio ordinario, queda rebelde en la contestación. Es que más que contestación de la demanda, aquí no se habla de contestación de la demanda, se habla de oportunidad para poner excepciones, porque esa es finalmente como la contestación de la demanda. No es que el escrito diga contesta demanda, tú opones excepciones, eso es, las excepciones. Si tú no opones excepciones, esto es la particularidad que tiene, que se genera una situación muy especial, que es diferente al juicio ordinario. Y con eso ahí sí, vamos a terminar. No, pues podemos avanzar un poquito. Sí, puede durar más la clase, para no perder el hilo conductor. Fíjense. 472. Acuérdense los plazos, 4, 8, etc. Si no se oponen excepciones, es decir, imaginemos que está notificado aquí en Temuco, y el juicio en Temuco. Si no se oponen excepciones, es decir, ya estamos en el día 5, fíjense la particularidad que se genera en el juicio, en el cuaderno principal, porque siempre hay que tenemos que ir distinguiendo cuaderno principal y cuaderno premio. Si no puso excepciones, al quinto día lo que se genera es una situación extremadamente especial. Dice, se omitirá la sentencia. No se va a dictar sentencia definitiva. Y dice, y bastará el mandamiento de ejecución para que el acreedor pueda perseguir la realización de los bienes embargados y el pago de conformidad al procedimiento de apremio. Fíjense lo que dice. Si no se opone excepciones, nos vamos a ir al cuaderno principal y no va a haber una sentencia. Lo último que va a haber va a ser un escrito presentado por la parte ejecutante donde va a pedir al quinto día que se certifique que el ejecutado no puso excepciones. ¿Y qué va a hacer? El tribunal va a ordenar certifíquese. Y después el secretario del tribunal va a certificar que el ejecutado no puso excepciones dentro del plazo. Eso es lo último que ustedes van a encontrar en el cuaderno principal. Certificación de que el ejecutado no puso excepciones dentro del plazo. Eso es lo último, y ahí no vemos nada más del cuaderno principal. Y ahí comienza toda la tramitación en el cuaderno de apremio. ¿Qué nos está diciendo esta norma? Que si no se oponen excepciones, este mandamiento de ejecución embargo, que es la primera resolución del tribunal en el cuaderno de apremio, hará las veces de sentencia definitiva. Es decir, esto ya de alguna forma queda como base, que esto es lo que hay que perseguirse, porque esto ya no es discutible, ya no hubo excepciones. Y con eso comienza
el cuaderno de apremio. ¿Se fijan? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. Está claro, está claro. Bueno, esto lo vamos a cerrar aquí para no tener tantas... no guardar nada. Ya. Acá está el requerimiento de pago. Y después está la situación de la posibilidad de que el ejecutado se fija, aquí está la notificación de la llamada, ya, chao, nos vamos a olvidar. Vamos a ir cerrando. ¿Qué pasa? Cuando te notifican la demanda y te requieren de pago, en este último caso, comienza el plazo para oponer excepciones. Oponer excepciones. Entonces, para eso nos tenemos que ir al cuaderno principal, porque ahí se tramitan las excepciones. Y tendría que buscar yo aquí, pues en alguna parte debe estar el escrito de excepciones. ¿Ya? Ese no es. Entonces podría ser este. Tampoco. Entonces podría ser este. Acá está. A ver, ¿qué es lo que importa? Aquí ya nos saltamos varios artículos porque nosotros estamos como, habíamos quedado como en el 442, 443, pero después nos saltamos como 20 artículos, que en esos 20 artículos habla del mandamiento, del embargo, todo eso, y nos saltamos a la parte de excepciones que puede oponer el ejecutado. Bueno, vimos recién también los plazos para poner excepciones. A continuación viene el artículo 464. Y ese artículo 464 contiene la defensa que puede oponer el ejecutado. Y si se fijan, si ustedes van leyendo inmediatamente, uno podría ir... O sea, si yo tuviera que dar esta asignatura, yo estudiaría puro código y en el mismo código iría anotando las cosas importantes. No sé, por ejemplo, fíjense lo que dice acá. La posición del ejecutado, fíjense lo que dice aquí, solo será admisible cuando se funden alguna de las excepciones siguientes. ¿Qué significa eso que diga solo? Que son taxativos. Es taxativo. Claro, entonces yo aquí en mi código pondría entre paréntesis taxativa. ¿Se fijan? Y si comenzamos a ver la enumeración de la excepción dilatoria, fíjense lo que van a encontrar acá. Incompetencia, falta de capacidad, límite de dependencia, ineptitud del libelo, beneficio de exclusión. Y si yo eligiera qué particularidades, qué encuentran en común en estas excepciones que están acá, ¿les suena parecido algo, no? ¿Les recuerda algo, no? Excepciones dilatorias. Sí, po. Del artículo 303 del CPC, po. Prácticamente son las mismas. En otras palabras, esto ni siquiera debiéramos estudiarlo, porque eso ya se estudió el año pasado, ¿no es cierto? Pero si se fijan acá, empezamos a ver otro tipo de excepciones que están mezcladas. Por ejemplo, ¿qué le llama la excepciones, por ejemplo? Bueno, ahí hay unas metidas entre medio, pero esas que estoy viendo ahí, ¿qué le llama la atención? ¿Qué naturaleza tendrán? Son perentorias. Esta es la principal perentoria, el pago. Aquí están todos los modos de distinguir obligaciones. Cuando ustedes asocian, o sea, asocien las medidas ya están, las excepciones perentorias, asocienlas a los modos de distinguir obligaciones que ustedes estudiaron o van a estudiar. ¿Qué me cuenta un poco en qué están?
en el tema de la modo extinguir las obligaciones? ¿Lo estudiaron? ¿Estudiaron obligaciones o no en civil? Sí. Ya, pues, o sea, ustedes deberían saber más que yo. Si le preguntan, ¿qué es lo que es la innovación? O sea, coloquialmente es como un cambio de la obligación. Claro, una sustitución de obligación por otra, ¿cierto? Sí. ¿Y la remisión, qué es lo que es de la obligación? La condonación de una obligación. Eso, la condonación, ¿no es cierto? La cosa juzgada, la compensación. ¿Qué es lo que es la compensación? A ver. Así en términos generales. Sí, tampoco. ¿Qué creen ustedes que es la compensación? ¿Cómo podría defenderse el... Están demandando por 5 millones de pesos y tú quieres alegar compensación? ¿Qué es lo que estás diciendo con la compensación? Que se compense, ¿qué cosa? Si el mismo nombre lo dice, que se compense ¿qué? Claro, el de acreedor tiene deuda también con el deudor, po. O sea, si el de acreedor te está demandando por 5 millones de pesos y el demandado, el mismo acreedor le debe 2 millones y medio, bueno, que le compense 2 millones y medio. Eso se llama compensación. ¿Ah? Eso se ve mucho, no tanto en materia civil, pero se ve, por ejemplo, en juicios de arrendamiento, no, en juicios laborales, ahí después es otra materia. Ya, eso es importante de las excepciones que contiene el artículo 464, que hay diversas excepciones, algunas de carácter dilatoria, otras de carácter perentorias. Y de estas excepciones, que después las vamos a entrar a analizar y ver los requisitos, por ejemplo, otra cosa importante acá, el pago de la deuda. El pago de la deuda puede ser total o parcial. Si es total, termina el juicio; si es parcial, sigue el juicio sobre el resto del saldo insoluto. Otras que son importantes, por ejemplo, prescripción de la deuda, que no es lo mismo de la acción ejecutiva. O sea, si te demanda alguien con una deuda, un título, una deuda de hace 10 años atrás, prescripción de la deuda. De la acción ejecutiva, un título que tenga más de 3 años y menos de 5, por ejemplo. ¿Se fijan? Claro, queda prescrita la acción ejecutiva, pero te pueden demandar en un juicio sumario. Cobro de pesos. Ya. Después, bueno, acá, después vamos a llegar a análisis de cada una de ellas, que estamos ya acercándonos a ello. Pero de las excepciones que están acá, fíjense lo que dice el 464. Dice, todas las excepciones deberán oponerse en un mismo escrito. Estos son los requisitos finalmente de la excepción. Dice, todas las excepciones deben oponerse en un mismo escrito. ¿Qué significa? Que si tú la presentas en escrito distinto, te van a decir no al lugar, a segundo escrito. Expresándose con claridad y precisión los hechos y los medios de prueba. Fíjense que todos estos son requisitos. Es decir, ¿qué haría yo? Si tuviera mi código, marcaría eso y diría los requisitos para poner excepciones. 1, en un mismo escrito le pondría un 1. En un mismo escrito, 2, expresar con claridad y precisión los hechos. 3, los medios de prueba. Todo eso. Si tú no cumples con eso, te van a declarar inadmisibles las excepciones dilatorias y perentorias que tú presentas, porque es súper formalismo, mucho más exigente que en un juicio ordinario. Imaginemos que tú opones una excepción número 1, que es la de incompetencia del tribunal. Esta, fíjense lo que dice acá, dice, el hecho de haber intervenido el demandado a las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva, dice, no obstará para que se busque la excepción de incompetencia el hecho de haber intervenido el demandado a las gestiones del demandante para preparar la acción ejecutiva. En el fondo lo que está diciendo es que si una gestión previa te citaron, por ejemplo, a confesar deuda, a reconocer firma, y tú fuiste, no impide eso, o sea, no se considera que eso sea una prórroga de competencia. Por lo tanto, tú podrías en esta etapa alegar incompetencia al tribunal igual, independiente si tú fuiste a una gestión preparatoria antes. Qué interesante eso, porque te van a alegar quizá
incompetencia del tribunal, y después el ejecutante le van a dar traslado y va a decir, no, aquí hubo prórroga. ¿Por qué? Porque compareció al tribunal y no alegó la incompetencia en la gestión preparatoria. ¿Y qué hace el tribunal? Se acoge la excepción de incompetencia porque todo lo obrado en la gestión preparatoria no afecta y no impide alegar la excepción de incompetencia. Esa es la decisión de incompetencia del tribunal. Eso ustedes lo estudian en el juicio ordinario. Hay que analizar también los temas de competencia. ¿Qué es lo que es interesante a propósito de esta excepción, la que estamos hablando ahora, la incompetencia del tribunal? Es que tiene que ver con la radicación de la competencia. Porque podría haber una gestión previa ahí. Bueno, pero eso es lo que acabo de decir, ¿no? Que el tema de la prórroga de competencia no es aplicable. Y se podría posteriormente alegar como excepción. Y otra cosa de la incompetencia acá, que debiera estar acá, acá está. En alguna parte está esto de la incompetencia del tribunal, que se me fue, y ahí con eso sí vamos a terminar. Acá está. Que es lo que estamos hablando. Deducida esta excepción, 465, inciso final, podrá el tribunal, la excepción de incompetencia, porque estamos en la excepción de incompetencia, la número 1, que puede ser absoluta y relativa, ¿ya? Es ahí también, es que hay muchas materias que eso ya se debió saber. Por ejemplo, el tribunal igual puede declarar de oficio la nulidad, la incompetencia, etc. Eso ustedes ya deberían manejar. Pero fíjense, esto es lo interesante, dice, deducida esta excepción, la incompetencia del tribunal, podrá el tribunal pronunciarse sobre ella, desde luego, o reservarla para la sentencia definitiva. O sea, te da la opción. Y una pregunta casi obvia es que, ¿qué pasa si el tribunal te acoge la excepción de incompetencia? ¿Tendrá que pronunciarse sobre la otra? No, no es necesario. Basta que se acoja a la incompetencia y el tribunal debe no pronunciarse sobre el resto. Bueno, y ahí siguen las excepciones. Y yo creo que vamos a quedar hasta aquí porque estuvo buena la clase y para que sea productiva y no nos cansemos más allá. Y nos vemos mañana. ¿Dudas? ¿Consultas?